Como viene siendo habitual en estas fechas, el mes de febrero, cada año presentamos los datos de la declaración de la renta, en este caso correspondiente al año 2012, es decir, el IRPF del año anterior, de 2011. Comparecen en esta rueda de prensa don Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, y el obispo auxiliar de Madrid y secretario general portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Martínez Camino, que va a dar a continuación lectura a la nota que les hemos entregado. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Efectivamente, damos esta rueda de prensa para informar sobre la asignación tributaria en la declaración de la renta de 2012, que corresponde al ejercicio de 2011. Han sido 9.100.000 los declarantes que asignaron a favor de la Iglesia en este ejercicio. Hay un leve descenso en la cantidad asignada en momentos de grave crisis económica. Desde 2007, 1 millón de declarantes más a favor de la Iglesia. En la última declaración de la renta, correspondiente al IRPF de 2011, la campaña de 2012, un total exactamente de 7.350.037 declaraciones han sido a favor de la Iglesia Católica, lo que supone que la cantidad total recaudada por este concepto es de 247 millones de euros. Teniendo en cuenta que el 23% aproximadamente de las declaraciones son conjuntas, se puede estimar que en torno a 9.100.000 declarantes asignaron a favor de la Iglesia, 1 millón más que los que asignaban en el año 2007. En estas cifras, hay que tener esto también en cuenta, no se incluyen los contribuyentes que, obteniendo rentas sujetas al IRPF, sin embargo, no están obligados a hacer la declaración y que, según los últimos datos, ascienden a 6,7 millones de contribuyentes. Estos, aunque quisieran, no pueden asignar a favor de la Iglesia, porque no están obligados a hacer la declaración. El actual sistema de asignación tributaria entró en vigor el 1 de enero de 2007, como ustedes recuerdan. Entonces se incrementó el coeficiente al 0,7. Antes era el 0,5, creo. 52. El 0,52. Y la Iglesia, al mismo tiempo, renunció a la exención del IVA, que hasta entonces estaba vigente en algunas operaciones, lo cual significaba, desde esa fecha, para las instituciones de la Iglesia, un gasto añadido de unos 30 millones de euros. Este gasto se ha incrementado en un 31% por causa de la subida del tipo general de IVA desde el 16 al 21% en estos años. Además, con el nuevo sistema, el Estado no garantiza ya ningún mínimo para el sostenimiento básico de la Iglesia. Es decir, ha dejado de existir lo que se llamaba el complemento presupuestario. De modo que la Iglesia solo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes. No hay ninguna partida fija en los presupuestos generales del Estado. Si los contribuyentes decidiesen no asignar nada, la Iglesia no recibiría nada. Datos comparados con años anteriores. Si comparamos los datos de la última declaración de la renta con los de la campaña inmediatamente anterior, el número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha disminuido en 97.000 aproximadamente, exactamente 97.786, aunque se mantiene por encima del año 2009, en casi 100.000 más que el año precedente. La cantidad total asignada baja
también en 1,2 millones de euros, un 0,49%. Cifra que, teniendo en cuenta la coyuntura económica, pues puede juzgarse satisfactoria. Por su parte, el porcentaje de declaraciones queda en el 34,83%, inferior al obtenido en el año 2010, que era el 35,71%, aunque superior al de 2009 y superior también a los años anteriores. La tendencia es de crecimiento. Para analizar estos datos hay que tener en cuenta que el año anterior, ahí tienen ustedes la tendencia de crecimiento en ese gráfico que está en la pantalla. Para analizar estos datos hay que tener en cuenta que el año anterior se había producido el mayor incremento de asignantes en 10 años, en solo un año. El leve descenso de ahora supone exactamente la mitad del crecimiento del año anterior. Desde 2007 se ha producido un aumento de casi 900.000 declaraciones a favor de la Iglesia, exactamente 873.857. No obstante, ya desde el año pasado, a pesar de aumentar el número de declarantes, ha descendido la cantidad total recaudada como consecuencia de la situación de crisis. La crisis prolongada afecta a la Iglesia cada año, desde los últimos años, en el descenso en la cantidad total percibida, y este año también en esta pequeña disminución del número de declaraciones. La valoración en general sobre los datos de la asignación tributaria de 2011 a favor de la Iglesia es moderadamente positiva, pues aun con el lógico descenso de la cantidad global, puede considerarse un dato bueno en estos momentos de grave crisis económica. La Conferencia Episcopal tiene la intención de seguir trabajando para informar cada vez mejor acerca de la labor de la Iglesia y para animar a que cada vez sean más quienes marquen la X en su declaración a favor de la Iglesia. Marcar esta X, marcar la casilla de la asignación a favor de la Iglesia, no cuesta nada y sin embargo rinde mucho. Una vez más, la Conferencia Episcopal desea agradecer la colaboración de todos los contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Y desea también recordar que las otras formas de colaboración para el sostenimiento de la Iglesia, como son, por ejemplo, las colectas o las suscripciones, continúan siendo absolutamente indispensables, son fundamentales. Asimismo, mantiene la conferencia el compromiso de garantizar y de mantener el sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia en los niveles de austeridad y de eficacia semejantes a los que han venido siendo habituales hasta ahora. La decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar la casilla seguirá siendo fundamental. Pueden hacerlo o bien solo para la Iglesia Católica o bien conjuntamente para la Iglesia Católica y para los llamados otros fines sociales. Ninguna de las dos opciones, marcar solo a favor de la Iglesia o a la vez para la Iglesia y para los llamados otros fines sociales, ninguna de estas dos opciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos. La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, que ya de por sí, en cuanto religiosa y espiritual, tiene un gran significado social, lleva además consigo otras funciones sociales. Por ejemplo, la enseñanza, la atención integral a los niños, a los ancianos, a los discapacitados, la acogida a los inmigrantes en las parroquias, en Cáritas, en los centros de enseñanza, la ayuda personal e inmediata a quienes la crisis económica pone en dificultades, el sostenimiento de los misioneros en los lugares más pobres de la tierra. Todo ello surge de que hay muchas personas, muchas vidas entregadas y de la generosidad suscitada en quienes han encontrado su esperanza en la misión de la Iglesia.
podemos decir que con poco dinero y gracias a la generosidad de millones de personas en todo el mundo, voluntarios y donantes, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto. Muchas gracias. Tiempo para sus preguntas. Esperan a que les llegue el micrófono, se identifican, dicen el nombre y el medio al que pertenecen. Le pueden dirigir las preguntas tanto al obispo portavoz como al vicesecretario. José Grau, del diario ABC. Le pregunto, no sé a uno de ustedes, porque es una cuestión primero técnica que no acabo de entender muy bien. Esto, lo que dice de la Iglesia renunció a la exención del IVA y el gasto añadido de 30 millones de euros, ese párrafo yo no lo acabo de entender, a lo mejor, no sé si me lo puede explicar. Y también una duda que tengo también de carácter técnico es si se marca la casilla de la Iglesia y solo de la Iglesia y no otros fines sociales, ¿la Iglesia recibe más dinero o es igual, da exactamente igual? Y luego, esos son de carácter técnico. Y una pregunta ya en concreto, con el lío este que hay ahora en España, con los partidos políticos y todo esto, ¿serían ustedes partidarios de que los partidos políticos se financiaran como se financia la Iglesia? Que se pusiera una casilla para decir si uno quiere darle dinero o no a ellos, una forma de financiarlos. Yo respondo tal vez a estas últimas dos y la primera más técnica tal vez la responde don Fernando, que lo hará mejor sin duda ninguna. Cómo se financian o no los partidos políticos no es una cuestión que corresponda a la conferencia episcopal ni determinar ni opinar sobre ella. Sería una posibilidad, naturalmente, de un sistema semejante a este. Es una posibilidad técnica, que sea mejor o peor, pues no nos vamos a pronunciar sobre ello porque no nos corresponde, ¿no? Que es una posibilidad, sí, para otros ámbitos de la vida social y de la vida pública. Y en cuanto a si se asigna simultáneamente, lo cual es una posibilidad, hay gente que no lo sabe, no es alternativo asignar a la Iglesia o los llamados otros fines sociales, no es una alternativa, se puede asignar a los dos a la vez. Y asignando a los dos a la vez, los dos reciben igual. La Iglesia no recibe menos porque al mismo tiempo que en la casilla de la Iglesia se ponga también otros fines sociales. La Iglesia no recibe menos, recibe lo mismo. Y otros fines sociales reciben también lo mismo, el 0,7% del importe correspondiente a esa declaración. Sí, por insistir sobre esta materia, es una cosa muy simple. Si yo tengo una cuota íntegra de 1.000 euros, si no marco nada, ese dinero se lo quedará el Estado en su totalidad. Si yo marco la casilla de la Iglesia Católica, habrá 7 euros de esos 1.000 que irán a favor de la Iglesia, y si marco las dos casillas, habrá 7 euros que van a la Iglesia y otros 7 euros distintos que irán a fines sociales. Por tanto, son a otros fines sociales. Por tanto, son casillas totalmente independientes. No prejuzga el marcar una a marcar la otra. Y brevemente, desde el 1 de enero de 2007, con el nuevo sistema de asignación tributaria, la Iglesia renunció a recibir una cantidad similar, es decir, al llamado complemento presupuestario. No hay suelo en el dinero que recibe la Iglesia, como ya ha dicho el secretario de la conferencia. Si nadie marcara la casilla, la Iglesia no recibiría nada. Y por otro lado se renunció a la exención de IVA que teníamos en dos supuestos, exenciones y no sujeciones, en la adquisición de objetos destinados al culto y en la entrega de bienes inmuebles, fundamentalmente cuando se construían parroquias, templos y demás. Nosotros tenemos los datos que nos facilitó Hacienda de que esa exención aproximadamente suponía un beneficio fiscal de unos 30 millones de euros en ese momento. Ahora hemos constatado, eran 30 millones de euros que se dejaban de recibir vía financiación indirecta. Ahora además se añade de que el tipo ha pasado del 16 al 18 en una primera tanda y del 18 al 21, lo cual supone realmente el haber incrementado el gasto, bueno, como todos los ciudadanos, como es lógico, en un 31%. Luego serían, pues de alguna manera una menor financiación indirecta, que queríamos ponerlo de relieve aquí para tener claro los datos económicos. Laura, de Europa Press. Buenos días. En cuanto a temas técnicos, yo también quería preguntar
dice 7,3 millones de declaraciones a favor de la Iglesia, pero luego hablan de 9,1 millones de declarantes. Bueno, exactamente lo que significa esa diferencia. Y luego quería preguntarles, sí que es verdad que estamos en crisis, ¿no? Y han disminuido el número de declaraciones a favor de la Iglesia, pero el año pasado, sin embargo, lo que decía, tuvieron un aumento histórico, ¿no? ¿Por qué el año pasado aumentaron? ¿Cuál creen que es la razón principal, ¿no? De que el año pasado también estábamos en crisis, sin embargo aumentaron muchísimo y este año han disminuido. Si lo atribuyen a algo en concreto y si aprovecharían, ahora que estamos hablando de datos económicos, para lanzar un mensaje de petición de transparencia, de honestidad ante todos los casos de corrupción, etcétera. Ahora que hablamos de datos económicos, ¿no? Y que ustedes hablan de, pues eso, de austeridad y esto. Gracias. Yo digo una primera aproximación, don Fernando naturalmente puede precisar lo que quiera conveniente. Es que efectivamente la crisis se ha seguido incrementando en el tiempo y agudizando. Estos datos se refieren a 2011 y los del año pasado, los que dimos el año pasado se referían a 2010. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, pues las cosas se han ido poniendo más difíciles para todo el mundo. Y entonces hay explicaciones concretas de que hay menos gente con capacidad de declarar, que no pueden, el párrafo segundo, gente que no está obligada a declarar, que no puede declarar y que no puede, aunque quisiera poner la X porque no presenta la declaración de la renta. Ha bajado su nivel económico, ha bajado hasta el punto de que no tiene que presentar la declaración, porque no llega al umbral necesario. Esto puede ser es decir, la crisis, esto se refiere al año 11, cuando estaba la crisis diremos, en su momento virulento. El año anterior lo que dimos el año anterior era el año 10, cuando estaban las cosas más adelantando. Y la diferencia entre los 9,1 millones de declarantes y 7,3 de declaraciones es por lo que se dice ahí, porque muchas declaraciones son conjuntas. Hay un 23% que son declaraciones conjuntas de personas físicas, los cónyuges en el matrimonio, que declaran conjuntamente. Entonces, una cosa son las declaraciones y otra cosa son los declarantes. Como muchas declaraciones son conjuntas, son de dos, y eso es el 25%, pues hay más declarantes que declaraciones. Sí, exactamente es así. Nosotros es imposible saber, porque Hacienda no nos facilita el dato de cuántos asignantes pertenecen a declaraciones conjuntas y cuántos a declaraciones individuales. Pero sí que estimamos que al menos estaremos en la media, aunque personalmente entiendo que probablemente estaremos por encima de la media y por tanto yo personalmente entiendo que serán más de 9,1, pero nos ceñimos únicamente a los datos que da Hacienda. Y en relación, yo llevo cerca de un mes dándole vueltas a los datos de este año. Es difícil encontrar todos los datos cuando solo tienes bueno, pues unas estadísticas muy simples que nos facilita Hacienda. Pero hay que tener varios datos en la mente. En primer lugar, como ha dicho el secretario, que hay personas que lamentablemente este año no han hecho la declaración de renta que le hicieron años anteriores, de todo tipo, pero pensamos que también muchos asignantes a favor de la Iglesia pues ahora ya no llegan al mínimo y no hacen la declaración. Por otro lado, sí que pensamos que hay personas que han hecho declaraciones de la renta de muy bajo importe. Estoy pensando lamentablemente en todas aquellas personas que han ingresado en las listas del paro, que han visto gravemente disminuidos sus ingresos y que han solicitado la devolución vía devolución de retenciones, personas que se han quedado en el paro a mitad de año. Muy probablemente estas personas, o que han encontrado un trabajo temporal durante una serie de meses, han hecho la declaración de la renta para solicitar las retenciones y probablemente no han marcado ninguna de las casillas por los datos que tenemos, ¿no? Y eso explicaría un poco el dato de este año con relación al año anterior. De todas formas, sí me interesa destacar lo que han visto ustedes y tienen en el gráfico ahí. Lo que más me interesa destacar a nosotros es que en 5 años estamos viendo que ha habido una tendencia creciente, que este año es verdad que ha habido un leve descenso en el porcentaje, en el número de declaraciones, pero aún así sigue siendo el segundo dato histórico de la nueva serie, con lo cual, pues particularmente,
pues nos llama a seguir insistiendo en la necesidad de marcar la casilla, pero particularmente pensamos que no rompe la tendencia. Bueno, yo creo que no es el momento aquí para mandar mensajes míos ni del vicesecretario. Un mensaje sería de la conferencia en cuanto tal, y no tenemos ningún mensaje de la conferencia en cuanto tal. Sí que nos podemos remitir a los que ya asisten. Nos podemos, con independencia de las situaciones de hecho, que no podemos evaluar culpas de unos o de otros, o quién está o no está, y por eso están las instancias que deben esclarecer los hechos. Naturalmente, por ejemplo, yo aconsejaría releer en este momento una declaración, una instrucción pastoral del año 1992 que se titula La verdad os hará libres, donde se habla de las implicaciones de la fe, de la moral, de la libertad que da la fe para evitar situaciones de inmoralidad en la vida pública. Sigue siendo plenamente vigente aquella declaración de la Asamblea Plenaria, que es más interesante de lo que yo ahora les pueda decir a título personal. José Manuel Vidal. Sí, don Fernando, yo quería saber si para usted estas cuentas de este año es un referéndum a favor y es un referéndum que se pasa con buena nota después de vistos los resultados y vista la tendencia que acaba de decir. También quería saber si es usted partidario de que otras confesiones religiosas tengan acceso a este sistema de la casilla de la renta. Y nada más. Bueno, yo brevemente creo que ya lo hemos dicho otras veces, yo creo que la Iglesia Católica es la única institución social en España que se somete todos los años a referéndum en algo tan delicado como es el tema del dinero, igual que ocurre con la clase de religión. No conozco ninguna otra, no encuesta, sino realmente un referéndum donde todos los contribuyentes, al menos los contribuyentes que hacen declaración de la renta, tienen la posibilidad de decidir sobre una parte de su renta. En ese sentido, el mantener más de 9 millones de personas que apoyan dentro de los contribuyentes que existen, a mí me sigue pareciendo una nota muy positiva, lo cual no nos tiene que dejar atrás de que todavía hay muchas personas que no marcan la casilla y a las cuales le tenemos que seguir insistiendo sobre la necesidad de poder contribuir al enorme bien que realiza la Iglesia en su totalidad. Fíjense que la Iglesia, todos los años el dinero que recibe se debe fundamentalmente a dos variables: a la decisión personal de cada contribuyente y a la situación económica. Eso hace que en los últimos 3 años la Iglesia haya dejado de recaudar más de 5 millones de euros con relación a hace 3 años. Con menos dinero tenemos que hacer muchas más cosas. Pues esas son las reglas de juego y nosotros estamos contentos con esas reglas de juego. En relación con lo que usted comenta, es decir, la Iglesia no entra en la valoración de que otras confesiones religiosas lo puedan hacer. Claro que lo pueden hacer. En Italia existen ese mecanismo para otras confesiones religiosas. Le compete, por tanto, al gobierno y a aquellas confesiones religiosas que tienen establecidos acuerdos de colaboración con el Estado español, que son 3 o 4, a establecer ese mecanismo. Si lo hacen, por nuestra parte no tenemos nada que decir, claro. La compañera de La Sexta creo que había pedido. Sí, gracias. Soy Sol González. Yo quería preguntarle al señor Martínez Camino por una nueva iniciativa legislativa popular de recogida de firmas para que el Gobierno estudie la legalización de la figura del vientre de alquiler. Quería saber la opinión de la Iglesia sobre esta figura. Pues es conocida la opinión de la Iglesia o la doctrina católica sobre la fragmentación de la maternidad, de la paternidad, que va ligada a la ruptura entre la unión conyugal y la procreación. Ese es el problema fundamental. El problema fundamental es que la doctrina de la Iglesia establece con claridad que el único contexto digno de la convocatoria a la existencia de un ser humano, de una persona, es la unión personal del padre y de la madre.
Una persona es justamente acogida en el mundo cuando es la unión de dos personas en cuerpo y alma, el ámbito en el que es acogida. Eso es lo justo y lo digno. Producir seres humanos es injusto, porque los seres humanos no son objeto de producción, no son cosas que se producen ni reses que se reproducen, sino personas que se convocan a la existencia en el ámbito de la unión personal del padre y de la madre. Entonces, esa figura de los llamados vientres de alquiler, que no es legal en España, está bien que no sea legal, porque es un extremo último del tratamiento injusto de los niños, de los seres humanos que han de venir al mundo con un contexto de paternidad y de maternidad bien claro y lo más favorable a su desarrollo. José Beltrán, La Razón. Buenos días. Dos preguntas. En primer lugar, coincidía, no sé si ha influido o no en este descenso, al margen de la situación económica, en el momento en el que los españoles el año pasado tenían que tachar la cruz de la Iglesia, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, inició una campaña durante una semana o más de una semana en torno al IBI. Y no sé si piensan que de alguna manera esa iniciativa momentánea pudo de alguna manera afectar a que alguien se echara para atrás a la hora de apoyar a la Iglesia. Y por otro lado, en referencia también a asuntos económicos, si les preocupa los ajustes que está habiendo en determinadas comunidades autónomas con los centros concertados que dependen de la Iglesia, en concreto en Andalucía, por ejemplo, y si creen que en algún momento eso puede impedir que la gran labor social que hace la Iglesia pueda verse tambaleada. Bien, respecto a esto último, efectivamente, los padres que llevan libremente, que eligen libremente un centro católico para la educación de sus hijos, pues ven mermado su derecho de libre opción cuando las autoridades, cuando la administración pública discrimina a esos centros económicamente. Y entonces lo que está en cuestión es el derecho fundamental de los padres a ejercer eficazmente, a poder ejercer eficazmente, no en el papel, sino eficazmente su derecho constitucional y previamente su derecho humano fundamental de elegir la formación, el modelo de formación religiosa, filosófica, pedagógica que ellos desean para sus hijos. Un Estado democrático no le pone trabas a ese derecho fundamental, sino que lo favorece. Y respecto en ese sentido, no es propiamente la Iglesia la perjudicada, sino lo que es perjudicado es un derecho fundamental de los ciudadanos, de los padres. Serán padres católicos o no católicos, que a veces llevan a sus hijos, prefieren un colegio católico, aunque ellos no lo sean. Hay casos que prefieren llevar a sus hijos a un colegio católico y pueden llevarlo, con tal de que respeten el ideario del centro. Y son muchos. Esos son los que son perjudicados y los que resultan lesionados en sus derechos fundamentales. Y respecto del asunto del IBI, es que creo que no hay coincidencia temporal, porque esa campaña a la que usted se refiere, esto se refiere es la campaña del 12 con datos del 11, y creo que eso fue algo posterior a la campaña esta. ¿Coincidió algo? Sí, estuvo en el tiempo, yo no sé si dio tiempo a que calase suficientemente, no, es muy difícil de responder a esa pregunta. Hay que tener en cuenta que no fue en tiempo suficientemente, que no hubo un tiempo suficiente para que esa campaña calara. Eso cronológicamente. Y desde el punto de vista del fondo de la cuestión, yo creo que aquella campaña a la que usted se refiere, justamente nos dio ocasión para explicar cuál es la situación de la Iglesia en la sección del IBI. Podríamos decir que esa campaña la ganamos. Podríamos decir así. Es decir, que nos dio razón, nos dio ocasión para explicar que en la sección del IBI la Iglesia no tiene ningún privilegio. La Iglesia se rige por una ley
de patronazgo, de mecenazgo, perdón, en la que la Iglesia es tratada igual que otras muchas organizaciones o instituciones o asociaciones con fines no lucrativos, a los que el Estado desea apoyar indirectamente, dándoles una exención, porque considera que su actividad tiene rendimientos sociales altos. Entre ellos, con las mismas condiciones, están fundaciones, están asociaciones benéficas, están ONGs, y está también la Iglesia Católica, que tiene este tipo de consideración. No es un privilegio, sino que es una situación regulada para todo este ámbito. Que se puede pensar en que se regulase de otra manera, se puede pensar, pero habría que pensarlo en conjunto. Y el legislador, las Cortes, los representantes de la soberanía nacional o del pueblo español han considerado que esta era una manera de apoyar la actividad de la Iglesia, de otras confesiones religiosas, no solo de la Iglesia Católica, de otras confesiones religiosas, de otras instituciones, a quien el legislador considera que hay que apoyar indirectamente de esta manera. Yo me gustaría insistir brevísimamente en esto último que ha dicho el secretario general. Una cosa son el régimen de exenciones que podía establecer los acuerdos Iglesia-Estado, que fueron superados, están superados por la actual ley de mecenazgo y por el artículo 62 de la ley reguladora de las haciendas locales. Por eso, sin ninguna duda, la Iglesia tiene exactamente en materia de IBI el mismo régimen fiscal que las entidades de la ley 49, incluso regímenes fiscal menos beneficiosos como otras entidades, como la Cruz Roja, que aparecen enumeradas en la ley de haciendas locales. Por tanto, es absurdo hablar de que la Iglesia está en una situación de privilegio fiscal en este tema. Otra cosa es que dudemos de si los privilegios fiscales que otorga la ley del mecenazgo son los adecuados o no, si no creemos en que estas instituciones están favoreciendo el bien social y están ayudando a contribuir un bien social de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Pero eso es otro tema completamente distinto. La Iglesia tiene el mismo régimen fiscal, como ya hemos dicho, que las fundaciones, que las asociaciones de utilidad pública y que las fundaciones de los partidos políticos. Es exactamente eso. ¿Hay tiempo para alguna más? No sé si hay alguna pedida. Sí, allí detrás. Hola, Paula Filgueiras, de Televisión Española. A mí me gustaría saber de lo recaudado, qué porcentaje va a instituciones tipo Cáritas y si se van a mantener esos porcentajes o cómo ven la situación futura, dado que ustedes van a tener que aplicar unos recortes en el sentido de que aumenta el IVA que tienen que pagar y instituciones como Cáritas ahora mismo tienen mucha más demanda. Bueno. Con relación al sistema de reparto del dinero, ya se anunció en su momento que a pesar del descenso, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal había decidido incrementar la finalidad concreta para las Cáritas parroquiales en un 20% con relación al año anterior, y el resto del dinero se destina a la financiación básica de las 22.700 parroquias que hay en España, de las 69 diócesis, que realizan un conjunto de actividades de naturaleza pastoral, litúrgica y caritativa que se han incrementado notabilísimamente. Tanto la actividad social son los comedores, como es escuchar a la gente que está desesperada hoy en día por razones bastante evidentes. Todo ese trabajo inmenso lo sigue realizando la Iglesia con menos dinero, pues tiene que con menos dinero hacer más cosas, pero les aseguro que el nivel de actividad de la Iglesia no se va a ver disminuido, sino todo lo contrario, tiene que estar al servicio de los demás. Conviene tal vez también recordar, hablando de porcentajes a Cáritas, que este 20% más que el año anterior, que del Fondo Común Interdiocesano, que se nutre fundamentalmente de estos ingresos, se ha decidido dar a las Cáritas diocesanas y parroquiales, lo cual supone unos 6 millones de euros. En estos próximos días vamos a confirmar, ya se ha anunciado, pero se va a confirmar más precisamente. Eso es una aportación extraordinaria que se hace de los presupuestos generales de las diócesis, que se detrae de ahí. Eso no es lo que la Iglesia da a Cáritas. Cáritas es la Iglesia. Todos los locales de Cáritas están en locales de la Iglesia. Por ejemplo, solo ese concepto.
todos los locales en las 25.000 parroquias de España, donde Cáritas parroquial almacena sus alimentos, recibe a la gente. Esa es una aportación fundamental de la Iglesia Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia. El trabajo de los voluntarios, empezando por el párroco, que es el presidente de Cáritas parroquial, de los servicios de Cáritas diocesana. La Iglesia es Cáritas. Es absurdo decir que la Iglesia solo da a Cáritas 6 millones de euros. Es absurdo. Aunque se repita muchas veces, por eso me disculpan que lo vuelva a repetir, es absurdo, porque todo lo demás es Cáritas también. Todo lo demás, que además no lo tenemos bien cuantificado, no hacemos muy bien las cuentas. ¿Cuánto valdría el alquiler de esos locales si hubiese que cuantificarlo? Solo eso. Si fuese una ONG que no fuese la Iglesia y tuviese que tener esos locales que tiene Cáritas, que son de las parroquias, ¿cuánto valdría? No lo tenemos cuantificado. Eso es Cáritas. ¿Y cuánto valdría el trabajo de los voluntarios y voluntarias por decenas de miles en España que van, que recaudan, que atienden, que reciben a la gente? ¿Cuánto valdría el saber exactamente a quién se ayuda y cómo, para evitar la picaresca, para ayudar a quien hay que ayudar? ¿Todo eso cuánto costaría? Todo eso lo aportan las personas que en las Cáritas parroquiales y diocesanas trabajan para la Iglesia. Esto otro es una ayuda extraordinaria que la Conferencia Episcopal aporta en los últimos 5 o 6 años. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos.